Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Historias Ricas Colectividades. Bueno, hoy vamos a hablar de un país grande, un país del norte de América, un país lleno de energía, pujante, yo diría el gran influencer del mundo occidental, Estados Unidos. Bueno, pero ahora le paso la palabra a nuestro amigo Dexter para que nos haga un adelanto de este capítulo maravilloso. Gracias, Pietro. Qué gran programa vamos a tener hoy. Vamos a descubrir qué nos trajeron los inmigrantes de una cultura que no solo conocemos por su gente, sino también por las películas, por los cantantes, por las series de televisión. Sí, te estoy hablando de la colectividad llegada de los Estados Unidos de América. Conoceremos a un nativo del gran país del norte que cruzó 13 fronteras hasta llegar a nuestras tierras y mostrarnos su arte culinario, pero eso sí, fusionando sus raíces estadounidenses con culturas latinas. Veremos unas auténticas ribs ahumadas que son puro amor. Son como una versión gringa de nuestro asado al asador. Bueno, ya lo sabremos. Hoy también vamos a descubrir los secretos de otra forma de hacer pizza, que no es la italiana ni la argentina, sino la enorme pizza neoyorquina. Además, conoceremos la historia de dos íconos americanos, la hamburguesa y nuestro querido Pancho. Y como si fuera poco, vamos a sumergirnos en la comida callejera del sur de los Estados Unidos para disfrutar sus distintas versiones del pollo frito, el tradicional pan de choclo y su guiso gambo. Así que no perdamos más tiempo y acompañemos a Pietro al encuentro con su amigo Dave, que nos mostrará cómo se puede plasmar una historia de vida, de viajes y de experiencias en cada plato. Amigas y amigos, muchos creen que la cocina de Norteamérica sea chata, sin sabor y casi ingenua. En realidad existen cocineros creativos y capaces que saben cocinar de una manera espectacular. Y acá en Buenos Aires tenemos uno de ellos y lo voy a saludar y quiero que todos ustedes lo conozcan. ¿Qué tal? El italiano. ¿Cómo estás? Fantástico. ¿Vos? Bien. Tanto tiempo. Bueno, pero estamos cerca de la hora de comer, así que quizás ¿Marchamos algo? tenés ganas. Sí, tengo. Vamos a armar un plato, se llama Nápoles. Nápoles. Que es una zona, una ciudad pequeña, cerca de donde yo en Washington. Es una ciudad que es muy marino, tiene mucha influencia del mar, así que voy a tratar de recrear los jardines de las casas, pero también llevando un aspecto del mar. ¿Qué es lo que te impactó de la vida en este país nuevo, no? Fue una sola cosa que realmente me hizo decir, voy a quedarme acá. Este es el lugar. Y fue por la gente. Eso no es joda. Como nosotros en Estados Unidos, cuando presentamos a uno, somos muy así. Ahí se pone distancia. Distancia es un paso. Sí. Hasta ahí llegas. No me acercas más. Pero acá, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos cuando nos cruzamos? Nos dimos un abrazo, sí, normal. Un abrazo, un beso. Y eso para mí me enganchó. Realmente me sentí bien con la calidad de la gente. Es hermoso, es verdad. Hasta hoy es algo que realmente me encanta para estar acá. Es una linda declaración de amor. Sí. Hermoso. Sí. Bueno, Dave, segunda etapa de este viaje emocionante. Ese es el Profundo Sur, Pietro. Profundo Sur de Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Llegaste acá con el avión, con un barco, con un auto? Aviones es demasiado fácil para mí. No, yo vino en camioneta. ¿Cuándo empezó el viaje? ¿Dónde empezó el viaje? Junio 2014 en Washington, D.C. Y me terminó acá
en enero 2015, provincia de Buenos Aires, Tapalqué. Y Dave, ¿cuáles son las, si te las acordás, por supuesto, si las recordás, las fronteras que cruzaste para llegar hasta acá? Los países fue México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Gran viaje. Todo eso para mí fue para sumergirme en otra cultura. Acá yo aprendo algo nuevo todos los días. Entonces absorbe mucho de eso. Bueno, Dave, entonces el plato está terminado. Está terminado. O sea, esto significa que el viaje se acabó. Se acabó. Lamentablemente. Ahora solo hay una cosa para hacer. Te voy a presentar el plato. La verdad que conocer las creaciones de Dave es un viaje sin fronteras. Y ahora vamos al búnker de Pietro, que ya está con Diego, y nos van a contar cuándo, cómo y por qué llegaron los inmigrantes estadounidenses a nuestro país. Bueno, Diego, qué lindo tenerte acá en este nuevo capítulo de Historias Ricas. Hoy hablamos un poco de Estados Unidos. Ahí tenés seguramente muchísimas cosas para contarnos, para sorprendernos. Así es, Pietro, un gusto como siempre traer el contexto histórico de la cultura y en este caso de la comida. Bueno, desde ya hay una diferencia histórica entre la inmigración europea y la de los países americanos, porque de por sí nuestras naciones han sido receptoras, lo mismo Estados Unidos que la Argentina. Así que la influencia de lo norteamericano aquí no es tanto por la cantidad de inmigrantes, que los hubo, sino más bien por la influencia en lo social, en lo económico y en lo cultural. Primero quiero marcarles que allá por 1823, presidencia de Monroe en Estados Unidos, se establecen por primera vez relaciones diplomáticas y políticas entre Estados Unidos y lo que era la Confederación Argentina. Así que ahí se inicia lo que sería una relación. Arranca la historia, arranca la relación. Tal cual, donde todavía era la Confederación Argentina, pero eso facilita que empiecen a llegar comerciantes, emprendedores. Uno en algunos registros ya empieza a ver comercios en Buenos Aires que son, por ejemplo, de norteamericanos. Pero desde ya en lo cuantitativo, si uno agarra un dato, por caso 1905, llegan 186 norteamericanos. Muy poquito al lado de los miles y miles que seguían llegando de Italia o de España. Sin embargo, en muchos sentidos, empezaron a ser cada vez más influyentes con emprendimientos económicos y también por la influencia que fueron teniendo en el mundo de las decisiones de lo que hoy es la Argentina. La embajada norteamericana calcula que hay unos 23.000 norteamericanos en Buenos Aires, pero algunas cifras no oficiales hablan de por lo menos 50.000 en el presente. Que no son pocos. No son pocos, así y es. además, como decís vos, o sea, son personas que, bueno, en muchos casos manejan o son gerentes de bancos, de sucursales de empresas americanas acá. Entonces me parece que es una inmigración que tiene su peso, seguramente. Entre las primeras influencias fuertes, Pietro, está la Constitución. La Constitución de la República Argentina tiene mucho del modelo norteamericano de Constitución. Ustedes saben que ahí jugó fuerte como padre de la Carta Magna Alberdi, Juan Bautista Alberdi, el ideólogo, si se quiere, de la Carta Magna de la Argentina, con su famoso libro Bases, donde aparecen las cuestiones vinculadas a las garantías, los derechos, las libertades, la división de poderes y una serie de cuestiones, el federalismo con Estado central, diferentes cuestiones que de algún modo vienen de los Estados Unidos. Cuando vos vas a Filadelfia, que es una de las ciudades más históricas de los Estados Unidos, vos tenés la famosa Liberty Bell, que es una campana que representa la independencia, y tenés el Constitutional Center, que es un museo de la Constitución, y hay un gran cartel que dice We the People, que es como arranca la Constitución de los Estados Unidos, nosotros el pueblo. Y fíjate qué paralelismo, que el preámbulo de la Constitución argentina empieza nos, los representantes del pueblo argentino. Hasta en este arranque de constituciones estamos hermanados los argentinos con la Constitución de los Estados Unidos. Dos países jóvenes, uno que se independiza de Gran Bretaña y el otro de España. Dos países jóvenes, dos países grandes, dos países donde, bueno,
El campo tiene una importancia muy grande, dos países de inmigrantes que reciben culturas, que las aprovechan en la acepción positiva del término. Así que bueno, las similitudes existen y son fuertes. Y me gusta ese tema de la Constitución, ¿no? Porque, o sea, un modelo inspirado a Norteamérica en un país donde hay mucha inmigración europea. Entonces me parece muy interesante. Sí, y esa inmigración es en definitiva la que luego hay que argentinizar. ¿Y cuál es la gran herramienta para argentinizar, Pietro, a ese crisol de razas? La educación. Y ahí tenemos otro punto de contacto con los Estados Unidos a través del gran Domingo Faustino Sarmiento, que fue un gran admirador de Estados Unidos. Él hizo un viaje allá por 1845-47 que lo deposita por países europeos y también por los Estados Unidos y vuelve maravillado. Mirá esta frase: salgo de Estados Unidos en estado de excitación, escribió Domingo Faustino Sarmiento. Él estaba exiliado en Chile, producto del gobierno de Rosas que había acá en Buenos Aires, en el Río de la Plata. Y el gobierno chileno lo manda a Sarmiento a estudiar el sistema educativo norteamericano. Y a él lo engancha mucho Massachusetts, Boston, donde él toma contacto con el secretario del board, como se decía, de educación del estado de Massachusetts, Boston, que se llamaba Horace Mann. Con él y con su esposa, Mary Mann. Aprende un montón. Trae ideas de pedagogía y trae ideas de cómo formar a los docentes. Ahí vienen las escuelas normales. E incluso importa maestras de los Estados Unidos, norteamericanas, protestantes, para capacitar a las futuras docentes. Así que buena parte de lo que hoy es el sistema educativo público, laico de la Argentina, el 1420, nace de aquel viaje de Sarmiento a Estados Unidos, donde él se nutre de mucha información. Y por esa razón, ¿sabes, Pietro? Hay una estatua de Sarmiento en uno de los parques principales de Boston. Sigamos. Volvamos con Pietro, que va a visitar un lugar donde la leña, el fuego y principalmente el humo pueden hacer cosas tan extraordinarias como las famosas ribs ahumadas. Amigas y amigos, Argentina, Estados Unidos, dos países amantes de la carne vacuna a la parrilla, brasa, fuego y humo. Bueno, hoy vamos a conocer los secretos de las interpretaciones de Estados Unidos en este rubro. Gonzalo. Pietro querido, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Siempre trabajando. ¿Qué estás haciendo? Estamos preparando acá las costillitas para meter al ahumador. Esa es una tarea noble. Esto es un proceso más o menos de 6 horas, pero quédate tranquilo que tengo uno adelantado para que puedas ver. Bueno, entonces voy a pasar en un ratito. El ahumador de esta Smokehouse tiene una historia muy particular, ¿no? Exactamente, es un ahumador que es único en Latinoamérica, es un ahumador que pesa 2 toneladas, que puede ahumar 1000 kilos de carne en simultáneo y que fue aprobado por un ingeniero de Porsche, Alemania. Así que tenemos una pieza única en el país. ¿Cómo nace la idea de armar una smokehouse en un país como Argentina, que tiene una tradición de carnes asadas con un criterio bien específico, bien definido, la parrilla? Bueno, esto fue una idea de los socios, digamos, que somos apasionados por viajar. Y sobre todo tenemos un fanatismo por Estados Unidos y por este tipo de comida. Pico, ahí en Estados Unidos, ¿viste algo que te impactó de una manera determinante como para que volcara esa sensación o esa impresión acá en el local? Sí. A mí lo que más me impresionó, sinceramente, es que es algo bastante popular en Estados Unidos, la carne ahumada. Y me impactó mucho la manera de comerla, que era casi todo con las manos, con guantes y demás, porque tiene mucha salsa y es todo muy impregnada, claro. Chorrea mucho. Bueno, me gustaría ir a chequear personalmente lo que está haciendo Gonzalo. Estás en casa, Pietro, puedes hacer lo que vos quieras. Bueno, voy. ¡Epa!
Perdón, Por ¿Molesta? favor. Ahí. Ay. Perdón, Ahora me voy allá a hablar con Pico y para felicitarlo de todo lo que están haciendo acá. Perfecto. Yo mientras voy preparando unos platitos para que puedan probar. Muy bien. Acá tenemos nuestro pulled pork, que es un sándwich ícono nuestro. Tenemos nuestro brisket y no puedo dejar de mencionarte nuestra estrella, que son las ribs, ¿no? No son las típicas ribs con hueso chiquitito, es un hueso mucho más ancho y grande. En Estados Unidos lo llaman el St. Louis Cut, que es un corte especial de un cerdo grande. Bueno, estas ribs están ahumadas por 6 horas. Previamente se las condimentan con un wrap especial que nosotros tenemos, en el cual algunos ingredientes... ¿Cuál es la diferencia, en tu opinión, la diferencia más notable entre un pechito de cerdo típico argentino, asado a la parrilla en un domingo, y estos ribs? Bueno, hay una diferencia que es clave, que es la de la leña, del ahumado, y su cocción larga y lenta. Y sobre todo acá toma un papel preponderante la salsa barbacoa casera. Yo realmente te agradezco por darme la posibilidad de probar esta delicia. Y bueno, y creo que vas a tener mucho éxito con tu negocio. Bueno, bienvenido siempre. Sos un amigo de la casa. Salud. Gracias, Pietro. Salud. Si hay algo que no hace esta gente es vender humo. ¿Qué pinta tenían esas ribs? What the fuck. En fin, el que sabe, sabe. Y hablando de gente que sabe, y mucho, volvamos al búnker para seguir conociendo qué nos dejó la colectividad estadounidense en nuestro país. Bueno, Diego, hay un asunto gastronómicamente hablando que me parece muy interesante porque es algo que uno encuentra prácticamente en todo el mundo. O sea, algunas de las salsas en este bendito país del hemisferio norte. Por ejemplo, ketchup. Claro. Yo te digo ketchup y inmediatamente imaginas o pensás en Estados Unidos. O sea, es una asociación casi inmediata. Sin embargo, como muchas veces pasa en la gastronomía, el origen de esta salsa no es exactamente norteamericana. ¿De dónde viene? En realidad parece que llega desde China, pero estamos hablando de tiempos remotos, ¿no? Porque en China existía una salsa que se llamaba Keyup, que era una salsa de pescado fermentado, con un olor fuerte, con un olor potente, con un sabor intenso. Bueno, y seguramente esa salsa entró en contacto con viajeros, exploradores ingleses y holandeses, que seguramente, o sea, se la llevaron y empezaron a reproducirla en sus lugares de origen. Entonces eso explica de alguna manera por qué puede haber llegado en territorio americano, seguramente por mano de estas dos poblaciones. Los primeros rastros de la salsa, los primeros rastros escritos, testimonios escritos, remontan a 1727, donde una escritora que se ocupaba de recetas, específicamente de receta, Eliza Smith, bueno, nombra una salsa y la llama catsup. Y en esa salsa empiezan a aparecer ingredientes diferentes, o sea, empiezan a ¿Base sumarse. tomate siempre? No, el tomate llega después. El tomate llega después. Eliza empieza a sumar hongos, ostras, anchoas, avellana, cerveza. Y esa salsa primordial china empieza a tomar otra dimensión. ¿Por qué no agrega el tomate? Porque el tomate todavía se percibía como algo, no digo venenoso, pero algo que no estaba demasiado bien para la salud. El tomate aparece más tarde, cuando James Smith, un horticultor, un científico norteamericano, ahí suma el tomate. El tomate con su pectina, con su acidez,
entró en ese conjunto de ingredientes que te mencioné anteriormente, y ahí finalmente la salsa, el ketchup, empieza a tomar una dimensión, una personalidad muy parecida a la que tenemos hoy en día. Pero el vuelco, digamos, el punto, digamos, de inflexión más fuerte se debe a un empresario. Un empresario cuyo nombre hoy en día aparece en los frascos de ketchup, de mayonesa, etcétera, que es Heinz. Bueno, Heinz empieza a dominar la técnica de conservación de la salsa. La industrializa, empieza a multiplicarla. Y bueno, y ahí empieza además a sumar ingredientes como el vinagre, el azúcar. Ofrece la salsa en una botella transparente, cosa que antes no se hacía. Entonces la gente empieza a ver lo que hay adentro de esa botella, y ese color así tan lleno de energía, bueno, evidentemente convenció al público que había que utilizarla. Y a partir de ahí empieza la historia del ketchup moderno. Bueno, y hablabas de ketchup. ¿Y acá qué tenemos? Y acá tenemos otras dos salsas muy conocidas en el mundo que se usan mucho, que una es la barbacoa y la otra es la Tabasco, ¿no? Que en realidad es una marca, pero que se ha transformado en una palabra común y corriente. La barbacoa tiene una historia muy parecida al ketchup. De hecho, es bastante parecida también en el sabor, es un poco más ahumada. Y ahí también lo que cambia es un poco el comienzo, el disparador inicial, porque aparentemente la salsa nace en las Antillas Francesas, donde unos monjes misioneros dominicanos empezaron a utilizar técnicas africanas para adobar la carne, y donde en esa técnica había jugo de limón y aderezos primordiales. Bueno, esa idea de adobar la carne, de ahí viene el tema de la barbacoa, bueno, finalmente evoluciona un poco como de la misma manera que tenemos con el ketchup. Se empezaron a sumar los ingredientes, se empezó a sumar el azúcar negra, se empezó a sumar el vinagre. El vinagre es fundamental en esta salsa porque conserva y te da acidez. Así que bueno, eso fue un poco el desarrollo de eso, y además la salsa es como que acompaña esa tradición del sur de Estados Unidos, porque de ahí nace la salsa, de asar las carnes. El cerdo llega con los españoles, llega para quedarse, y finalmente bueno, se transforma en la materia prima quizás más cotizada en los asados tradicionales del sur de Estados Unidos. Y se lleva también con las ribs. Y se lleva también. Entonces una salsa que nace a partir de todos estos acontecimientos. Y después tenemos la otra, que es la Tabasco. La Tabasco, salsa picante por antonomasia, etiquetada en 36 idiomas, se vende en 195 países del mundo, hay 9 variedades, o sea, realmente es un clásico de la salsa picante que nace a partir de la intuición de un hombre que se llamaba Edmund McKechnie, que en el año 1868 decide, imagina que era necesaria una salsa que levantara un poco el nivel de la comida de esa época. ¿Por qué? Porque Estados Unidos salía de su guerra civil en el año 1865. No había tanta comida, la comida era entre comillas chata, o sea, entre comillas monótona. Bueno, entonces este hombre, que simultáneamente recibe semillas de ají de México, bueno, decide plantarla y descubre un mundo absolutamente nuevo. Descubre el picor de los ajíes, los aromas, y empieza a pensar, a imaginar cómo utilizar, bueno, ese regalo extraordinario que le dio la naturaleza en un producto que pudiera acompañar las comidas. Bueno, finalmente empieza a probar, entiende que la salsa necesitaba tiempo de fermentación. Piensen que hoy en día se sigue utilizando un método que es muy parecido al primordial, y la salsa queda en barriles de madera 3 años antes de salir a la venta. Ese es el motivo por el cual esta salsa tiene un sabor tan específico, tan peculiar. Y las otras dos intuiciones que tiene McKechnie son, uno, la botella chiquitita,
transparente. Y la otra es el pico vertedor. El pico vertedor que sirve para dosificar ese picor de la manera perfecta. Unas gotitas para Unas no gotitas pasarse para de no rosca. pasarse, exactamente. Y después el cierre, que hoy en día cambió porque es un cierre ahora con un material plástico, pero en su momento era cera, para asegurar que la salsa se mantuviera intacta y perfectamente, en perfectas condiciones antes de su uso. El ketchup surgió en China y al principio no tenía tomate. Listo, anotado. Ya tengo otro datazo para tirar en el asado del domingo. Con la info que nos da Pietro, me estoy convirtiendo en el protagonista de las sobremesas familiares. Ahora, discúlpenme, porque hablaron de aderezos y es un tema que me toca muy de cerca, porque para mí el universo que rodea a la hamburguesa es cosa seria. Así que voy a aprovechar la pausa en la grabación para aclarar con mi amigo Pietro esas dudas que nos aparecen cuando hablamos de las burgers. Bueno, voy con la primera que puede traer polémicas. ¿Los que mezclan todos los aderezos en una hamburguesa o en un pancho, hacen bien o están cometiendo un sacrilegio? No, sacrilegio no, hacen bien. Bien, otra. ¿Se le ponen papas fritas adentro de la hamburguesa, como las venden ahora? Mejor que no. Y esta es una duda existencial. La hamburguesa al plato, ¿sigue siendo hamburguesa? La hamburguesa al plato sigue siendo hamburguesa porque nació así. La hamburguesa vegana que no tiene carne, ¿también debe ser llamada hamburguesa? Ese es un dilema que todavía no está resuelto. Pietro, ¿y qué te parece esta nueva moda de la hamburguesa de entraña? ¿Estás de acuerdo? Tiene un sabor muy peculiar, pero me parece que es un desperdicio. Y la última, el pueblo quiere saber, ¿qué es más popular, la pizza o la hamburguesa? Probablemente la pizza. Amigas y amigos, no se vayan porque tenemos que ir sí o sí a un pequeño corte, pero volvemos rápido para seguir con historias ricas colectividades. Yo que ustedes le hago caso a Pietro y me quedo frente al televisor porque después de esta brevísima pausa se viene la pizza y las hamburguesas. ¿Te lo vas a perder? Ya volvemos con más historias ricas. Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas. Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con más historias ricas. Bueno, Diego, no podíamos no hablar de las hamburguesas. Un emblema. Existía una especialidad que remite a ese formato. Después con los inmigrantes alemanes seguramente lo llevaron hasta los Estados Unidos y finalmente en los Estados Unidos, bueno, se generaron las interpretaciones locales y nació la especialidad. A pesar de todo, no existen certezas acerca del verdadero origen de la hamburguesa. Y lo que es interesante es saber cómo se popularizó. Eso sí, ahí los norteamericanos, cuando hablamos de publicidad y de estrategias comerciales, seguramente fueron pioneros. Bueno, ahí sí que las estrategias y la estrategia comercial fue determinante. ¿Por qué? Porque lograron asociar el consumo de este alimento a la idea de la comida rápida, simple, fácil de manipular. Un estilo de vida también. Un estilo, ¿no?, de vida. ¿Habrá comido Pietro hamburguesas Franklin Delano Roosevelt cuando vino en 1936? Yo creo que sí. Intuyo. Bueno, Roosevelt, el padre del New Deal, fue el primer presidente en ejercicio que visita la República Argentina. Reitero, 1936, y fue realmente un impacto. Él llega en un crucero que se llamaba Indianápolis y lo escoltan dos acorazados argentinos, el Moreno y el Rivadavia. Así que fue toda una escena de mucho impacto. Era la primera vez que nos visitaba un presidente de los Estados Unidos. Lo recibe el canciller Saavedra Lamas, que luego, por otra cuestión en la que actúa como mediador, fue Premio Nobel de la Paz, el primero argentino y latinoamericano en la época del presidente Agustín P. Justo. Así que una gran movida la visita del primer presidente
presidente norteamericano, que se alojó en el Palacio Bosch, esa casa de estilo francés maravillosa que hay en Palermo, ahí muy cerquita de la Rural, enfrente de los bosques de Palermo, que fue construida por una familia de Ernesto Bosch, que fue presidente del Banco Central, embajador, canciller. La hicieron con mucho esfuerzo desde la época posterior al centenario de la Argentina, y muchas veces lo tentaron a Bosch de vender su casa y su esposa no quería. No. Hasta que vino una oferta muy contundente. Una oferta que no se podía rechazar. Así es, de parte del gobierno de los Estados Unidos, porque ellos querían tener una residencia para su embajador. Así que es un lugar único. Diseñada esa residencia en Francia, los arquitectos nunca vinieron acá, pero la ejecutaron otros de la Argentina. Es monumento histórico nacional y por allí pasaron muchos presidentes norteamericanos que luego nos visitaron, no solamente Roosevelt, sino Eisenhower, Bush y también Obama, que estuvo en el lugar en el año 2016. Muy buenos datos, como siempre. Y agrego una pequeña cosa más acerca de la hamburguesa. Una de las nuevas fronteras de la hamburguesa es la hamburguesa vegana. Bueno, ahí van a saltar todos sobre el sillón, no, esa no es una hamburguesa, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo podemos discutir largamente, pero la realidad es que existe un segmento de mercado que no come carne vacuna, que no come carnes en general, pero sí tiene ganas de comer el formato. Entonces es muy interesante lo que estuvo pasando en estos últimos 4 o 5 años, donde pequeñas startups financiadas por corporaciones muy grandes empezaron a trabajar en una carne que no es carne, obteniendo un producto que es muy parecido visualmente y de un sabor muy agradable. Bueno, estos son los productos que se utilizan hoy en día en la cadena de hamburgueserías grandes o en las hamburgueserías que quieren ofrecer también una opción vegana. Después, insisto, lo podemos discutir, pero esta es la realidad. Bueno, lo importante es poder incluir a todos en el mundo de la hamburguesa. Así es. No sé ustedes, pero yo, como fanático de las hamburguesas que soy, estoy disfrutando enormemente del programa de hoy. Y de las hamburguesas, pasemos a su fiel coequiper en tantas fiestas y celebraciones. Pietro, nos vas a contar la historia de nuestro querido Pancho. Frankfurter, Wiener o simplemente salchicha. ¿Existe una comida más callejera que esta? Yo creo que no. Acá el asunto es quién lo inventó. Los habitantes de Frankfurt dicen, afirman, juran que hace 500 años ya comían este tipo de comida. Por supuesto no con el pan, sino simplemente el embutido. Pero también lo de Viena, más o menos piensan lo mismo. La realidad es que esta especialidad se hace famosa cuando llega en los Estados Unidos y especialmente en la ciudad de New York. En el año 1871, un inmigrante alemán, Feldman, tenía un pequeño kiosco de venta de esta delicia en Coney Island. Finalmente, esta especialidad, este manjar, empieza a ser famoso. Todo el mundo quería probar el hot dog, porque así lo llamaban en Estados Unidos. Y finalmente, hoy en día lo encontramos en todo el país y en todos los países del mundo. Hay una peculiaridad. Cada lugar, cada persona agrega los condimentos que más le gustan. Mostaza, ketchup, mayonesa, papitas fritas, chucrut, jalapeño. Bueno, podríamos seguir una hora más. Lo importante es que estén bien hechos, que tengan buen pan, que tengan buenos embutidos y condimentos de primera calidad. Disfrútenlo. Programas de comidas y de historia en el mundo hay muchos, pero nunca vi uno con el menú que estamos teniendo hoy. Ni la trilogía de Star Wars se animó a tanto. Hamburguesas, panchos y ¿qué viene ahora? Pizza, sí señor, la de Nueva York, una prima hermana de la nuestra. Marche, una de pepperoni New York Style. ¿Quién hubiera imaginado que la intuición de un napolitano, Gennaro Lombardi, y de su colaborador, Antonio Totonno, se transformara en una comida globalizada? Ellos dos, en los primeros años del siglo XIX, en Nueva York,
inventaron la costumbre de hacer pizzas grandes, de cortarla en fetas grandes y de venderla de esta manera a los hambrientos transeúntes de Little Italy. Así que bueno, así empezó la historia y así llegó hasta Buenos Aires. Ah, acá están las famosas cajas. Claro, estas que ves en las películas tiradas en espectaculares. el piso con la pizza gigante. Enorme. Sí, esto a la gente le llama mucho la atención, Sí, le sí. encanta. Solo para takeaway porque no entran en la mochila Bueno, del ¿y delivery. cómo se resuelve eso? O sea, tiene que No, venir alguien si la y se vienen a tiene que buscar, se llevar. la llevan. Y si no, lamentablemente hay que usar 2 cajas normales Claro, para una pizza. Sí, porque Más si no, no basura. entro. Es así. Yo tuve que venir sí o sí porque acá, bueno, sos un líder en lo que es la pizza New York Style. Y yo te confieso que empecé con mucho miedo también hace 5 años. Primero por la asociación con esas cadenas, explicando que no era el mismo tipo de pizza. Porque ahí tenía ese riesgo existía. Claro, sí. totalmente. Y después ya te digo, por el tipo de pizza que el argentino consumía, súper cargada de producto, muy crocante, con mucho piso. Yo mismo, durante, como te contaba hace un rato, agarraba una pizza. Si no se quedaba así, decía, esta pizza es mala. No está bien. Y en realidad era una estupidez. O sea, menos mal que pude romper yo primero ese entender que iba por otro lado y que la gente también. Primero me fui a Google a reforzarla, a ver las recetas y a ver un poco porque fue todo muy rápido. Y no me olvido más, la primera que hice, la hice y me la olvidé ahí y seguía haciendo otra cosa. Y cuando la comí, ¡pum! Me vino realmente como en la película, ¿viste? Sí, sí, como sí, sí, como en sí, Ratatouille. sí. Me sentí en Miami a las 5 de la mañana, pero de corazón. Después me costó mucho repetir esa primera. Bueno, pero la eso fue el impacto emocional. El impacto emocional, sí. y creo que pasaba mucho por el semolín, que él hace le da una textura muy particular, y que fue lo primero que sentí. Dije, wow, la pegué, es esta, lo logré rápido. Después me costó hacerla bien. La pizza neoyorquina, después de la Segunda Guerra, vos sabés que cuando volvieron los soldados de comer pizza italiana todo el tiempo, querían pizza, y pasó a ser un negocio que era un negocio de nicho para la colectividad italiana. Dijeron, no, ahora todos quieren pizza. Y hubo empresarios que dijeron, bueno, vamos a hacerles pizza. Y en eso derivó la pizza New York Style. Pasó del horno de la pizza napolitana abovedado y a 500 grados a un horno industrial, apaisado, bajo, con un pastelero, con piedra en el techo también, cercana a la pizza para que le... Y bueno, y fue un éxito, y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Es la pizza que hacemos nosotros. Pero al principio, cuando yo abrí y la gente agarraba esta pizza, permitime, Sí, sí, y se le cae caía, así, claro. y yo sufría, veía que le ponían el plato abajo y la corrían. Después traté de difundir que esta pizza se come Claro, así, de comerla para que se así. sostenga. La doblás Obvio. y tácate. Bueno, gracias por este viaje que nos No, hiciste gracias hacer a vos, en el como siempre, mundo, difundiendo. en el mundo de la pizza neoyorquina acá en Buenos Aires. Un Bienvenido, placer. como siempre, Pietro, un placer. Gracias. A todos. Qué gran dato que me acaban de dar. Las veces que se me habrá caído el pepperoni de la pizza por no agarrarla como se debe. En este programa encuentro pura enseñanza. Es como el Manuel Capelú, pero del Morphy de la historia. Ahora, volvamos al búnker de Pietro para seguir conociendo con Diego los vínculos que unen a la colectividad estadounidense con nuestro país. Bueno, Diego, y esos vínculos maravillosos que se generaron en su momento, ¿se ampliaron, se redujeron, hay otros más? Se fueron ampliando y enriqueciendo. Una institución que habla mucho de cómo se consolida ese vínculo en lo cultural es ICANA. Es el Instituto de Cultura Argentino Norteamericano que fundaron un grupo de argentinos del Rotary allá por 1927 y aún hoy sigue funcionando, tiene un montón de sucursales en diferentes lugares del AMBA, enseñando inglés. Pero no solamente enseñando inglés, sino que tiene un vínculo directo con Estados Unidos a través de la embajada y es un promotor de la cultura norteamericana en la Argentina. También es la sede de la famosa y maravillosa Biblioteca Lincoln. Así que ahí tenés un elemento de cómo se une la cultura norteamericana y argentina.
Bueno, yo no voy a ser tan profundo porque no soy tan profundo, pero te voy a dar algunas así, curiosidades a ver, dale. sobre lo que comen los norteamericanos, algunas cosas así, como para entretenernos. Por ejemplo, un norteamericano promedio come 1000 kilos de comida por año, consume, mejor dicho, 1000 kilos de comida por año. Suena a mucho. Son 2.7 kilogramos por persona por día. Es tremendo. Eso quizás nos ofrezca un pantallazo de cómo funciona esa sociedad desde el punto de vista del consumo y del consumo de los alimentos. O sea, es un número que te deja y que hace reflexionar. Otra cosa, por ejemplo, el primer cucurucho para helados se inventó en el año 1904 en la Feria Mundial de San Luis. Por ejemplo, el cheeseburger, esa especialidad que a todo el mundo le gusta, etcétera, es relativamente reciente, ¿no? Porque los hamburgers así, o las hamburguesas como las conocemos nosotros, remontan aproximadamente a 1890, por ahí. Y el primer cheeseburger apareció en el año 1935 en el estado de Colorado, en un drive-in. Y bueno, el dueño tuvo la intuición, bueno, de agregar el queso a la carne, y bueno, a partir de ahí empezó una historia que, bueno, hoy en día está muy, muy presente en todos los negocios que venden hamburguesas. Ahora, hay dos cuestiones que van de la mano en paralelo con sus características, que es la parrillada argentina y la barbacoa norteamericana. Completamente diferentes. Ya la hemos tocado en el programa, hay un asado campestre en cruz, después está la parrilla horizontal, que es un poco más urbana, y en Estados Unidos la barbecue, ¿no? Que es como más rápido todo, ¿no? Más vuelta y vuelta. Son dos ideas distintas dentro, obviamente, para buscar un mismo y para lograr un mismo objetivo, pero normalmente, y te invito a pensar en lo que se ve normalmente, no sé, en las películas o en los documentales, el asado, entre comillas, de los norteamericanos en realidad son hamburguesas y salchichas cocinadas a la brasa. Y, digamos, un asado más complejo, más opulento, más suculento, como los que se realizan en el sur de Estados Unidos, bueno, se realiza con una parrilla diferente, una parrilla que se cierra, y una parrilla que permite el ahumado de la carne, cosa que en el asado argentino no es tan fuerte, no es tan pronunciada. Con una cocción más larga, supongo. Con una cocción más larga, con un salseado, con ingredientes que de alguna manera se combinan con el sabor de la carne, y por un lado eso es bueno, pero por otro lado es como que le quitamos el verdadero sabor a la carne. Así que en el país hay institutos de inglés desde hace casi 100 años. Mira, tengo que confesar que si es por mí pueden estar 1000 años más que no voy a pasar de The Cat is Under the Table. Nah, chiste. Es un hermoso idioma y el que se lleva de maravillas con todo esto es nuestro antropólogo culinario. Acompañémoslo, que ya tiene listo el pedido de esa delicia llamada Cajun. Se escribe cajún, así lo habrás visto, pero se pronuncia Cajun. Y es la comida callejera de Nueva Orleans, donde entre otras cosas vamos a disfrutar del archifamoso pollo frito. Amigas y amigos, Buenos Aires es una caja de sorpresas infinitas, y adentro de esta caja encontré una muy golosa. Comida confortable, comida callejera, comida del corazón, soul food. La comida de Luisiana, del sur de Estados Unidos, acá en el centro del barrio de Villa Crespo. Bueno, Fran, esta es una mesa cajún, una mesa que, bueno, recuerda a New Orleans, ¿verdad? Así. Acá en Buenos Aires. Tal cual. Sí. ¿Qué tenemos acá de interesante? Acá hicimos, tenemos algunas reversiones. Acá tenemos el gambo, que es un plato típico de allá, que nada, a partir de un roux, chorizo, pollo, medio picante. El típico pan de choclo, que siempre viene como side allá. El waffle con pollo frito, que manteca, miel, verdeo. Nuestro hitazo, las mollejas fritas, que eso es algo que lo inventamos un poco. Tomaron lo frito y después metieron ahí la molleja. Teníamos la molleja, la probamos, quedó increíble, o sea. Por supuesto.
molleja frita que viene con un aioli y cebollita morada picleada. Y bueno, nuestros clásicos, los sándwiches que tenemos de pollo frito. Una comida no apta para tibios. No, fuimos fuerte acá, sí, sí. ¿Cómo nace esta idea? La idea de tomar una vertiente de la cocina norteamericana de Estados Unidos y trasladarla acá en Buenos Aires, ¿no? Donde tenemos costumbres vinculadas a la comida norteamericana, pero seguramente no. Y en un pueblito en El Salvador conozco a una persona que después, bueno, fue mi pareja, es mi socio hoy en día, gran amiga y demás, que ella es de Nueva Orleans y es cocinera. Y siempre me interesaron mucho las bebidas y me encontré con una persona en el camino que ama cocinar y que venía con toda esta cultura. Entonces nos fusionamos, empezamos a cocinar en casas, empezamos con eventitos y demás. Y bueno, y hace 9 años decidimos abrir este espacio. Bueno, y ustedes fueron de alguna manera uno de los pioneros, ¿no? Que salieron de los restaurantes convencionales, etcétera, y bueno, se metieron con una propuesta, hoy en día se usa la palabra disruptiva, ¿no? Sí. Que cambió un poco el escenario. ¿Cómo fueron las primeras reacciones del público frente a esto? La reacción fue buena. Era como muy divertido cuando estábamos en obra en el local, que pasaban los vecinos, nos preguntaban qué íbamos a hacer y nos verían como, che, rarísimo. Como en ese momento era si no hacías asado, empanadas y demás, no te iba a ir bien. Y la verdad que la respuesta inmediatamente fue muy buena. O sea, estábamos en un momento que la gastronomía argentina ya estaba levantando, ya la gente se empezaba a atrever a probar cosas diferentes. Frank, ¿estos platos se pueden considerar platos de comida callejera? Sí, un poco la historia de esta comida, o sea, para entender un poco Nueva Orleans, que está en el estado de Luisiana, ese estado fue el último en abolir la esclavitud. Entonces la influencia africana es súper importante. Está presente. Claro, y muchos de estos platos eran platos que hacían ellos para ir pasándoselos, ¿viste? O alguien que, digamos... Nada, era más comunitario, digamos. Sí, se entiende perfectamente. Clásico de la nueva cocina que se está desarrollando en la ciudad, que sigue evolucionando y siempre generando nuevas ideas, pero con coherencia. Tengo sed. Hacemos un ¿Tenés brindis. sed? Dale, vamos a brindar. Esto me encanta. Con el té frío típico de Nueva Orleans. New Orleans, Buenos Aires, comida cajún, acá en el centro casi geográfico de la ciudad. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Y ya que estamos hablando de manjares fritos, pollo y demás frituras, se me vienen a la mente esa majestuosa preparación llamada Suprema Maryland, que es una creación argentina, ¿o no? ¡Qué duda existencial! Pietro, la vintage y majestuosa Suprema Maryland, ¿es argenta o no? Bueno, una receta que viene del sur de Estados Unidos, del estado de Luisiana, donde por tradición las personas suelen cocinar pollo frito. En realidad, la versión que conocemos acá en Argentina y que nos gusta tanto es de autoría de un gran cocinero francés, Auguste Escoffier, que conoció la receta en el año 1908 en Nueva York, la receta original que no prevé muchos ingredientes, y finalmente él, con su creatividad y su gana de hacer platos exuberantes, la transforma agregando croqueta de maíz, croqueta de papa, salsa blanca, banana frita en manteca y, por supuesto, una panceta dorada y suculenta. Así nace la Suprema Maryland que conocemos. Amigas y amigos, llegó el momento del corte, así que no se vayan porque vamos a volver en muy pocos minutos para más historias ricas. Bienvenidos a Chef Gourmet, una empresa dedicada al servicio de viandas empresariales. Chef Gourmet te brinda un servicio personalizado de calidad, exclusividad y excelencia en viandas ricas, frescas y saludables. Bienvenidos a Chef Gourmet. ¡Qué gran programa hemos tenido! ¡Cuántos manjares! ¡Cuánta historia!
pero qué mejor que el gran Pietro para repensar un poco todo lo que hemos vivido hoy en su resumen antropológico final. Para los norteamericanos, los latinos son difíciles de entender. La distancia cultural es grande. Sus historias y raíces son totalmente diferentes. Sin embargo, cuando los americanos del norte, dispuestos a abrir su corazón, se acercan a los del sur, las sorpresas empiezan a aparecer. Entienden que los latinos son abiertos, hospitalarios y agradablemente indiscretos. Se sorprenden cuando notan que se abrazan con frecuencia y que cuando se encuentran el primer saludo espontáneo es el de un beso. Quizás los latinos en general no serán tan ricos, tan empresarios y racionales, pero la importancia del vínculo y la fuerza de los sentimientos tienen mucho más peso que un puñado de billetes verdes. Y aquí termina nuestro viaje de hoy, plagado de experiencias de vida, abrazos y sabores tan familiares a nosotros. Nos despedimos hasta la semana próxima, donde nos volveremos a encontrar con una nueva aventura culinaria en Historias Ricas.